Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre Martín y hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la prosperidad. Es importante entender esta doctrina a la luz de las Escrituras, ya que en la actualidad hay varios apóstoles, profetas, maestros que enseñan la prosperidad de una forma no bíblica, distorsionada y exagerada. Por eso es importante analizarlo a través de la Biblia. Yo quiero citar una porción de la escritura que se encuentra en Tercera de Juan, versículo 2, donde el apóstol Juan muestra el deseo del corazón de Dios, el deseo de que seamos prosperados en todo, que tengamos abundancia, salud y que prosperemos también en lo espiritual. Ese es el deseo de Dios, querido amigo. Somos muy dados a irnos a los extremos. Esa es la realidad. Existe mucho desequilibrio en todas las cosas, aún en el área doctrinal. Existe mucho desequilibrio. Así es que todos los extremos son malos y nos van a hacer caer. El equilibrio no nos hace caer. Como el que camina en la cuerda floja que necesita una vara tomada en sus manos y al caminar sobre la cuerda floja de un lugar alto a otro, tiene que aprender a mantener el equilibrio para no caer. Desgraciadamente el hombre es muy dado a irse a los extremos y cae y fracasa. Esa es la realidad, querido amigo. Hace algún tiempo la Iglesia Católica enseñaba que la pobreza te acercaba a Dios. Que mientras más pobre seas, estás más cerca de Dios. Que Dios ama a los pobres. Pero la realidad es que Dios ama a todos, al pobre, ama al rico. Ama a todas las personas, Él no hace distinción de personas. Pero la iglesia enseñaba que la pobreza te acercaba a Dios, te hacía más santo. Por eso muchos religiosos como monjas hacen el voto de pobreza. Ese es uno de los votos que hacen en muchos conventos, el voto de pobreza, ya que ellos creen que la pobreza los acerca a Dios. Algunos hasta vendían sus propiedades, algunos monjes tenían dinero, eran personas de mucho dinero y pensaban que para estar cerca de Dios tenían que deshacerse de todo bien material, de toda riqueza. Ellos pensaban que era un requisito para servirle. Y hacían ese voto, aunque hay líderes dentro de la religión que tienen abundancia y riquezas y no son nada de pobres, tienen cuentas en el banco. Muchos renunciaban a sus bienes materiales, gente sincera que tenía el deseo de amar, de servir a Dios, renunciaban a su pobreza. Y es cierto que la Biblia dice que a los pobres les es anunciado el reino de Dios. Pero no solamente a los pobres, Cristo predicó a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los ignorantes. Lo invitaba un rico a comer, él iba a comer. Lo invitó Zaqueo, personas importantes lo invitaban a comer y también comía entre los pobres. Algunos enseñan en la actualidad, algunos que predican la doctrina de la prosperidad exagerada, enseñan que no tienes que ser pobre, que es una maldición la pobreza, que te aleja de Dios, que una persona que está cerca de Dios, que es hija de Dios, no tiene por qué pasar por pobreza, por hambre, por enfermedad, por problemas. Ellos enseñan que tiene que haber abundancia dentro de la vida cristiana. Por eso muchos profesan que la pobreza es una virtud, pero la realidad no lo es. Por otro lado, se enseña, mientras en un tiempo se enseñaban que ser pobre es estar cerca de Dios, hoy en día se enseña que en la doctrina de la prosperidad enseñan que ser pobre es estar
alejado de Dios, condenado, no bendecido por Dios. Se van a ese extremo. Ellos predican la doctrina de la prosperidad. No tienes que ser pobre, tienes que tener riquezas. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas abundancia, Dios quiere que siempre estés con buena salud, que no te enfermes. Eso enseñan. Pero la realidad es de que ellos dicen que si eres pobre es que no tienes fe. Ellos dicen que si estás enfermo es porque no tienes fe o estás bajo de alguna maldición. Es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Es una doctrina antibíblica. Esta doctrina enseña que el Hijo de Dios no debe de ser pobre, que no tiene que estar enfermo. Ellos enseñan que la forma para que Dios te bendiga y te dé más es que les des dinero. Le llaman sembrar para el ministerio. Hacer un pacto, o sea, darles dinero, llenarles a ellos de riquezas para que Dios te bendiga. Y tuercen las escrituras para confundir a la gente, y la gente ignorante, la gente que no conoce la palabra de Dios cae en su engaño. Y la gente dice, pues para que Dios me dé riquezas, para que Dios me sane, para que me vaya bien en la vida, voy a dar mi dinero a ese ministerio, a ese ladrón, a ese estafador que quiere que compre la bendición de Dios, que enseña que Dios necesita tu dinero para bendecirte y darte salud y abundancia, cuando la realidad es que los ricos, a los que no les falta nada son a ellos, que lucran, movidos por la avaricia, movidos por la codicia, engañan y seducen a las almas, sacándoles su dinero. Ellos dicen, tienes que honrar a Dios y encajan que solamente la honra a Dios es darles el dinero a ellos. Tienes que sembrar para Dios. Y para ellos sembrar es darles el dinero a ellos. Haz un pacto con Dios para que Dios te bendiga y tenga salud, abundancia, riquezas, te sane. Y hacer un pacto es darles el dinero a ellos. Cuando la realidad es que hacer un pacto con Dios es estar de acuerdo con Él. Servirle, amarle, obedecerle en todas las áreas de la vida. Sembrar no siempre es dar dinero. Sembrar no siempre es dar dinero. Sembrar es obedecer a Dios. Dar frutos que demuestran entrega y obediencia a Dios. Sembrar para Dios es vivir para Dios, hacer lo que Dios manda, lo que Dios establece. Ellos dicen que tienes que tener dinero en el banco, tienes que tener riquezas, que lo declares, que lo confieses, que lo decretes, que les des tu dinero para que todo suceda por arte de magia milagrosamente. Está manipulando, controlando a la gente, engañando a la gente. Hacen que la gente dude cuando es pobre. La gente pobre dice, entonces Dios está en mi contra. Soy pobre, entonces Dios no me ama. Dios no está conmigo, no tengo fe. Y la gente piensa que le va mal en la vida porque no es hija de Dios, porque no tiene fe, porque no tiene dinero para darle a aquellos líderes codiciosos y vanagloriosos. Esos líderes dicen que tocando, visualizando, creyendo, confesando, que si tú confiesas que te va a ir bien, te va a ir bien. Si tú confiesas que te va a ir mal, te va a ir mal. Que tienes que confesar cosas positivas. Así es que aunque tú confieses que tienes millones en el banco, no los vas a tener solamente con confesar. Si eres un flojo, perezoso, si no trabajas,
si no sabes administrarte, si no tienes un buen empleo, no vas a tener dinero, aunque lo decretes y lo declares y hagas todas las mentiras que ellos enseñan. Ellos son personas codiciosas, vanagloriosas, que engañan, que confunden a la gente, que le quitan el dinero a la gente y desvían la mirada de Dios. En vez de que la gente ame a Dios, busque a Dios, despierta la codicia en la gente, el deseo de tener más dinero. Y piensan que la abundancia y la prosperidad está solamente en tener riquezas y salud. Pero tener abundancia y prosperidad no siempre es riquezas y salud. Puedes tener abundancia en la vida espiritual, estar lleno de Dios, buscar a Dios, tener paz en tu corazón, vivir una vida santa, justa. Eso es tener una vida abundante. Pablo mismo dijo, o sea, andar en la pobreza y en la riqueza. Nunca dijo que la pobreza era maldición. Él dijo, o sea, andar en la abundancia y en la pobreza. En Hebreos capítulo 11 nos enseña a cristianos pobres que anduvieron errantes de un lado para otro, que murieron enfermos, mutilados, aserrados, quemados, tragados por leones. No siempre la abundancia tiene que ver y la prosperidad con la riqueza y que todo te vaya bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Podés estar rodeado de problemas, de enfermedades y tener una vida de paz, de tranquilidad y confianza en Dios. Y que nada te aleje del amor de Dios. Ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la enfermedad, ni la escasez. Nada te podrá separar del amor de Dios. Eso es tener una vida abundante, con éxito, una vida realizada. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Ya que estemos en el cielo, entonces todos seremos ricos. No nos va a hacer falta nada. Pero mientras estemos aquí va a haber aflicción, problemas, enfermedades, escasez. Y no significa que no tenemos la vida que Dios quiere que tengamos. La vida plena será en el cielo. Aquí en el mundo va a haber problemas, va a haber dificultades. No tenemos que aceptar ese engaño, esa confusión, querido amigo. Dios nos advierte en su palabra para que no seamos engañados, que no seamos confundidos. Muchos de ellos venden todo tipo de amuletos de buena suerte, como lo hacen los brujos, los hechiceros, que usan amuletos y figuras. También muchos cristianos supersticiosos les venden aceite de la unción, un pañuelo. Les venden amuletos y objetos y cosas para que la gente, en vez de poner su fe en Dios, ponga su fe y su confianza en el amuleto de la buena suerte. Así es que para ellos tener una vida abundante es tener llenas las bolsas de dinero. Algunos hacen largas filas para darle el dinero al líder. Hacen filas largas y el líder les dice, a ver, fórmense los que van a dar de $100, $50. Fórmense. Y si alguien pobre tiene poco dinero, ellos dicen que la fe que la persona tiene es poca o que poco ama a Dios. Que poco aman a Dios. Es contrario a lo que Jesús dijo acerca de aquella viuda que dio todo lo que tenía y era muy poco dinero comparado con lo que daban otras personas. Pero Jesús dijo, esa mujer dio más que ellos. Dio todo lo que tenía. Los otros dan lo que les sobra y es mucho. Pero esta mujer viuda dio todo lo que tenía. Es cierto que Dios quiere que colaboremos para su obra voluntariamente, de corazón.
no por manipulación, que apoyemos económicamente. Jesús necesitaba el apoyo económico. Judas era el que recolectaba el dinero, era el tesorero. Jesús usó dinero, necesitó dinero para sus viajes, para la alimentación de sus discípulos y de las esposas y familias de sus discípulos. Hacía grandes viajes, recorridos, que todo era dinero. Pero hoy en día, querido amigo, los que no siembran son los líderes religiosos que no ayudan y que no bendicen y no dan al pueblo. Ellos sí llenan sus bolsas de dinero. Ellos sí dicen siembra, honra a Dios, haz un pacto con Dios. Pero ellos no hacen pacto con Dios a la forma como ellos piensan, con dinero. Ellos no siembran, ellos se enriquecen, tienen casas, tienen dinero, tienen cuentas en el banco con muchísimo dinero. Sin embargo, están engañando a la gente. Manipulan a la gente. Así es que la prosperidad en la Biblia no siempre tiene que ver con las riquezas o la salud. No siempre tiene que ver con eso. Dice que el malo no tendrá buen fin, la Biblia. La prosperidad de los malos se va a echar a perder. Proverbios 28:3. En el 8:25, no tendrá buen fin el malo. Así es que el éxito no siempre es tener abundancia. El éxito es saber vivir la vida correctamente en paz. Saber compartir una vida con tu esposa, con tus hijos, vivir una vida correcta, justa, santa. Eso es el verdadero éxito y la abundancia en la vida, la que Dios quiere. Que tengamos abundancia espiritual. Que busquemos, que nos entreguemos a Dios, que le obedezcamos. Dios quiere que tengamos abundancia espiritual. La abundancia material no siempre será para todos. Vivimos en diferentes lugares, circunstancias. Tenemos diferentes capacidades, estudios, preparación. Hay diferentes circunstancias en la vida. Algunos les favorecen, a otros no. Pero lo más importante es que tú busques a Dios y Dios te va a ayudar a que no falte el pan de cada día en tu familia. Él te va a dar, aún en medio de la pobreza, de la necesidad, Él va a mandar el medio adecuado para que sigamos subsistiendo en este mundo. Dios quiere que tengamos abundancia, sí, pero no siempre significa lo mismo. Ya que lleguemos al cielo, entonces sí no va a haber enfermedad, llanto, tristeza, dolor. No va a haber escasez. Pero ya que estemos en el cielo, se cumplirán plenamente las promesas de Dios. Mientras tanto, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesucristo murió todo enfermo, llagado. Jesucristo murió pobre. Muchos de los discípulos murieron apedreados, aserrados. Pero Dios nunca los dejó. Ahora están gozándose allá en el cielo. Querido amigo, es tiempo de recapacitar, de buscar la palabra de Dios y de darnos cuenta que la prosperidad encierra varios aspectos de la vida y que si Dios quiere que esa prosperidad sea plena allá en el reino de los cielos. Mientras tanto, sigamos adelante con fe, amemos a Dios. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Te invito a que veas nuestros videos en YouTube. Busca a Ernesto de la Torre Martín. Suscríbete, da like y comparte. Y que Dios les bendiga.